que narran todas sus anécdotas. Era un tipo sencillo, de un evangelio práctico. Yo les puedo contar una de sus anécdotas. Por ejemplo, una vez él estaba dando una cruzada en un lugar y llegó una señora y le dijo, mi esposo es un agnóstico, no cree en la fe cristiana como consecuencia del mal modelaje de los cristianos, pero a mí me gustaría que usted lo visitara y lo ayudara y lo ganara para la fe. Y él muy amablemente le dijo, mañana en la mañana yo tengo un tiempo disponible y puedo ir a su casa. La mujer le dio la dirección y él llegó a la casa de la mujer. Y allí se encontró con el esposo de la mujer, un hombre grande, fornido, taciturno, de estos malcriados, de esta gente de poco hablar. Y desde luego cuando él llegó, se presentó, yo soy el pastor Moody. Y cuando el hombre le dio la mano, él le tocó la mano y le dijo, ¿a qué usted se dedica? Y le dijo, yo soy carpintero. Y él agarró la mano del hombre y la acercó a su cara y dijo, permítame cerrar por un momento mis ojos para imaginar que así tuvo que haber sido la mano de mi Salvador. Aleluya. Porque usted tiene el mismo trabajo que tenía mi Salvador. Cuando levantó la vista, el hombre estaba compungido. Le dijo a la mujer, el tren pasa por aquí, mañana yo salgo para otro lugar. La campaña es multitudinaria, tal vez yo no los pueda identificar, pero si en esta noche su esposo se convierte al Señor, cuando yo pase mañana en la mañana, hágamelo saber. Ese árbol que está ahí, póngame un pañuelo blanco. Póngame un pañuelo blanco, y si yo veo el pañuelo blanco en el árbol, sabré que su esposo se convirtió al Señor. Entonces él contaba que cuando pasó no había un pañuelo blanco, había una sábana blanca que cubría el árbol completo, como testimonio de que el hombre se había convertido. Ese era el tipo de evangelio. Era un evangelio que de hecho lo disfrutamos por muchos años, todavía en la persona de Billy Graham. La gente todavía hoy se anda preguntando qué es lo que dice el viejo gringo que termina de hablar con una simpleza, que termina de hablar con una sencillez, porque Billy Graham no dice otra cosa que no sea Jesús te ama, Jesús es tu Salvador, murió en la cruz del Calvario por ti, desea que tú seas un hombre feliz, un padre feliz, una mujer feliz, una madre feliz, y si tú quieres recibirlo, yo te invito ahora. Y con unas palabras sencillas, ese individuo hace que miles de personas empiecen a bajar de las escalinatas y empiecen a convertirse llorando. O sea, yo lo oigo y claro, obviamente, yo lo admiro muchísimo y digo, pero ¿qué dijo? ¿Por qué hay tanta gente bajando? Claro, lo digo en sentido de alegría, de gozo. Digo, pero ¿qué dijo este hombre? Si este hombre lo que dijo lo puede decir cualquiera. El único elemento es que él lo dice con una gracia y con una convicción tan extraordinaria que conmueve el corazón de la gente y lo lleva a la conversión. Pues este tipo de avivamiento en el siglo XIX, en las ciudades del norte, empezó a darse de esta manera. Y desde luego, él decía que la conversión en masa iba a llevar a que las ciudades tuvieran una mejor calidad de vida. Esa era su tesis. Mi aportación es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio va a ayudar a una mejor calidad de vida. Desde luego, hubo cientos de predicadores que imitaron a Moody. Es una pena que dejaron de imitarlo. Porque esto provocó un avivamiento en toda la nación norteamericana en el siglo XIX. Avivamiento del que todavía nosotros gozamos. O sea, si en Estados Unidos hay, por ejemplo, para no dejar de mencionar una, si en Estados Unidos hay una iglesia bautista poderosa, o una iglesia metodista poderosa, o una iglesia presbiteriana poderosa, o una iglesia asamblea de Dios poderosa,
lo debemos al avivamiento del 19. O sea, ese avivamiento fue extraordinario. Claro, empezaron a surgir nuevas denominaciones como resultado de ese avivamiento, porque Yanai sencillamente empezó a crearse ese despertar. La iglesia tiene que hacer algo en bien de la sociedad. Por ejemplo, el movimiento wesleyano, que salió del movimiento metodista, sale del movimiento metodista porque los metodistas vinieron con Wesley, se formaron con Wesley en las 13 colonias. Pero aquel metodismo que había infundido Wesley en el corazón de los anglicanos, a la larga se enfrió. Y desde luego, muchos de esos metodistas empezaron a atender a la clase media y a la clase alta en los Estados Unidos. Y empezaron a abandonar estos inmigrantes que venían. Y había gente dentro de este avivamiento que decía, no, nosotros no podemos abandonar a los pobres. Por lo tanto, como la iglesia metodista en ese momento estaba entretenida con la clase media alta y con la élite social, pues entonces el movimiento wesleyano surgió precisamente para atender al pobre. Otro movimiento que surgió precisamente como resultado de un pastor metodista que todavía existe, se llama el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación no es otra cosa que un movimiento fundado por un metodista llamado William Booth y su esposa Catherine Monfort, donde el énfasis de ellos es procurar albergues para los pobres, trabajo para los pobres y proveerle ropa y necesidades primarias a los pobres. Por eso usted ve la campaña del Ejército de Salvación, usted ve los thrifty del Ejército de Salvación, donde fácilmente uno puede llegar con 10 pesos y sale con zapatos, pantalón, camisa, corbata y traje, ¿verdad? Porque precisamente la intención de ellos es desarrollar un tipo de cristianismo social. De hecho, muchos de los movimientos nuevos que surgieron en los Estados Unidos en el siglo XIX surgieron de la iglesia metodista, porque ellos empezaron a sentir la necesidad de volver a los principios de Wesley. Y Wesley ya sencillamente ya había desaparecido y el metodismo había caído en la trampa de la tradición política, económica que había en ese momento. Otro movimiento que surgió fue el movimiento de santidad. El movimiento de santidad fue un grupo de iglesias que empezaron a decir, mira, la razón de ser nuestra, así como hoy en día hay iglesias que tienen el concepto del apostolado, que tienen el concepto de prosperidad, que tienen el concepto de los G12, pues en aquel tiempo empezaron a surgir iglesias independientes también, que tenían como propósito servir a los pobres y ayudar a las clases marginadas. Entonces, desde luego, este movimiento se llamó, en principio, Movimiento de Santidad. Y de este movimiento, tal vez el más fuerte actualmente todavía, es la Iglesia del Nazareno, que todavía pues conocemos muchas comunidades de las iglesias del Nazareno. Estos movimientos de santidad comenzaron de manera carismática, es decir, era gente que oraba, gente que hablaba lengua, gente que ministraba por sanidad divina, pero desde luego poco a poco se fueron olvidando del carismatismo y empezaron entonces a adentrarse más en la práctica social, en la ayuda social, que en la experiencia carismática. Finalmente, a finales del siglo XIX, entonces surgió un segundo avivamiento como consecuencia del primero, que es el avivamiento que surgió en Los Ángeles, que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa.
El avivamiento de la calle Azusa no es otra cosa que el avivamiento pentecostal que hoy existe. Este surgió también dentro del movimiento de cristianos metodistas, algunos bautistas, algunos presbiterianos que empezaron a unirse. Lo fundamental de este movimiento es que ellos creían en una, por eso se llama, fíjense que la organización que está más vinculada a esta historia es las Asambleas de Dios. Y de ahí el nombre, asamblea. Asamblea. Porque la palabra asamblea en hebreo, en griego, significa iglesia. Iglesia significa en griego el cuerpo de Cristo, de creyentes, donde todos son, está compuesto de miembros que son distintos y diferentes, pero todos trabajan en común para beneficio del cuerpo. Por lo tanto, el concepto de asamblea lo que implicaba era reunión de cristianos, no importa su etnia, no importa su nivel escolar, no importa su nivel económico, ni importa su estatus social. Por lo tanto, este movimiento se le llamó el segundo avivamiento, porque este movimiento permitía en los Estados Unidos que tanto negros como blancos se juntaran para tener cultos de adoración a Dios. Y esto, sí, y esto, pues obviamente no era acepto, porque ya para el siglo XIX en los Estados Unidos los negros tenían sus propias denominaciones, tenían sus propios ministerios, los blancos tenían sus propios ministerios, pero este segundo avivamiento rompe ese estereotipo y permite que el negro y el blanco se junten para tener una experiencia de adoración de igual a igual, como hermanos. Entonces, desde luego, ese movimiento surgió en el 1906 y, como ya dije, alcanzó a gente de distintas denominaciones. ¿Cómo surge el movimiento? En el 1914, el director de una publicación pentecostal convocó a una gran reunión, citó a todos los que creyeran en este tipo de concepto a una asamblea, y allí se reunieron y de allí salió el nombre de las Asambleas de Dios, es decir, la iglesia de Dios, una iglesia sin etnia, una iglesia sin distinción racial, sino una iglesia de cristianos unidos en una fe común. Eso fue, surge en Los Ángeles, sí, en la calle Azusa. Claro, no solamente hubo estos movimientos que surgieron, porque estamos hablando de movimientos que surgieron en los Estados Unidos. El movimiento de los adventistas del séptimo día también surgió a principios de siglo en los Estados Unidos. El adventismo del séptimo día es un movimiento norteamericano que ha logrado trascender. Yo tengo amigos adventistas que quiero mucho, que aprecio mucho, y desde luego, pues ellos lograron trascender gracias a que reinaba en ellos el mismo espíritu de todas las denominaciones, el espíritu misional, porque en Estados Unidos estaba la mentalidad que ya dije, o sea, el lado bueno de esa mentalidad, que era que Estados Unidos podía servir de modelo al cristianismo europeo para con ello desarrollar mejores sociedades. Así es que un bautista llamado William Miller de Vermont fue quien comenzó a desarrollar el concepto del adventismo. ¿Por qué lo desarrolló él? Porque ya sencillamente este bautista empezó a enseñar en un grupo que Jesucristo venía. Y desde luego, él señaló una fecha para el retorno de Cristo. Ese fue su error, ahí se estrelló. Él dijo que en el 1843 Jesucristo iba a venir. Desde luego se creó, acuérdense que esto eran movimientos de masa,